En Cine nos vemos. Buenas noches. Estamos pasando este fin de semana con Orson Welles, un compañero de viaje un poco neura, sin ninguna duda, como Hollywood lo sabe, pero muy talentoso, uno de los hombres que han reescrito la historia del cine mundial, no solo el de los Estados Unidos. Hoy vamos a ver una película que es emblemática, toda una obra de arte, se llama Sed de Mal. Y para hablar de esta cinta tenemos a un realizador colombiano que es bastante joven, pero muy talentoso, el director de Satanás, Andy Weiss. Andy, gracias por acompañarnos, qué rico que pudiste venir. No, es un placer estar aquí, Julián David, muchas gracias. A mí me emociona saber que esta es tu película favorita de Orson Welles, que se supone es un monstruo y ha hecho de todo, porque esta película te gusta. Me gusta mucho esta película, Sed de Mal, porque es una película en cierta forma imperfecta. No tiene la perfección de Ciudadano Kane, que es una película que admiro mucho, pero que no disfruto mucho al verla. Hay que para en realidad entender Ciudadano Kane hay que saber por qué es una película importante. Mientras que esta es una película que uno puede disfrutar y a la vez alabar por su técnica. Es una película más cercana al público, diría yo, y por eso me gusta bastante. Eso es cierto, es verdad. Hay una cosa con Ciudadano Kane que es maravilloso. Pues es que Ciudadano Kane es maravilloso, pero uno siempre tiene esa sensación como de un pastelito de novia muy bien hecho. Correcto. Sí, todo está como en su punto, es una maravilla, pero esto es sucio. Este es sucio. Es una película de serie B. Es una película de serie B, es una de las películas... ¿Qué es serie B? Contémosle a Serie B, a ver, serie B, anteriormente uno pagaba el precio de una boleta y te presentaban dos películas. Y la segunda película en la función era la película B, que era la película que los estudios no le habían puesto tanta atención, era un presupuesto menor, un guión un poco explotativo en cierta manera, sí, con actores no en la lista top, sino que eran actores menores, de un presupuesto menor. Eso era lo que era serie B. Ajá. Y esta era una película serie B de Orson Welles. Y efectivamente no le fue muy bien en taquilla, ni le gustó mucho a la crítica tampoco. No le fue bien ni en taquilla ni críticamente. ¿Y por qué? ¿Por qué serie? No sé por qué, de pronto porque el estudio no siguió las indicaciones de Orson Welles. Orson Welles solamente tuvo control total en Ciudadano Kane. Después de eso nunca tuvo control total y de pronto si le hubieran puesto atención a lo que Orson Welles quería, de pronto hubiera sido más taquillera o más aceptada por la crítica. Hay una cosa que mucha gente sabe, sobre todo la gente que le gusta el cine y bueno, toda la gente que quiere hacer cine, todos piensan que son genios, está muy bien, si no, no harían cine. Y es que es sorprendente que Orson Welles hizo Ciudadano Kane cuando tenía como unos 25 años más o menos. Correcto. Y ese hombre que era un hombre de teatro básicamente, que había montado Shakespeare muchas veces, hace un programa radial famosísimo que es La Guerra de los Mundos y se desata una crisis en Nueva York impresionante porque la gente creyó que realmente los marcianos estaban invadiendo Manhattan o no sé. Exacto, Estados Unidos en general. Estados Unidos. Sí. Y bueno, ahí es cuando RKO lo contrata, le dan un montón de plata y todo el control y él puede hacer el Ciudadano Kane. Pero luego él, ¿qué pasa? ¿Él se peleó con los estudios o fue el problema que él tuvo con Hearst, que era este magnate de la prensa y que es el protagonista, digamos que es el Ciudadano Kane? ¿Por qué Orson Welles se distancia de Hollywood? Yo creo que es un poco todo, o sea, él fue considerado un niño genio desde muy temprana edad y eso yo creo que tuvo repercusión, digamos, en su personalidad. Digamos, él dijo, yo soy el genio, tuvo control creativo en su primera película, total, nunca antes visto, y de en adelante el estudio quiso apretarlo. Quiso tomar control de él, le dijo, por aquí es que tienes que ir, etcétera, etcétera. No vas a repetir una obra maestra como la que hiciste con Ciudadano Kane y no sé, o sea, se fue distanciando poco a poco, era un personaje que no se sentía a gusto con las órdenes, ni se sentía a gusto en el establecimiento, era un personaje muy único, yo creo que eso chocó, digamos, con lo que era el sistema hollywoodense en ese entonces. Claro, yo creo que muchos espectadores no saben que cuando se dice fábrica de sueños es más fábrica que sueños. Correcto. Sobre todo en esa época, es decir, el sistema de producción era que tú tenías un contrato de exclusividad con el estudio, trabajes o no trabajes, pues el estudio te paga, pero tú tienes que hacer lo que el estudio te diga. O sea, Orson Welles era un bicho rarísimo en esa época, ¿no? Rarísimo, rarísimo. O sea, como digo, lo de Ciudadano Kane es un caso en 1.000.000, donde le dieron control creativo. Ahí en adelante, él yo creo que se la pasaba peleando con los ejecutivos de los estudios para poder lograr lo que él quería. Así es. Bueno, la primera secuencia de esta película es muy famosa y se utiliza en todas las cátedras de cine. Es una secuencia que estamos viendo en pantalla en este momento, que es un largo plano secuencia que concluye con una explosión.
Además de este elemento que la hace casi que una curiosidad, digamos, de Guinness para la historia del cine, ¿qué otros elementos son importantes en esta película? Bueno, ese plano secuencia, como dices, es muy importante. Además es homenajeado en muchas otras películas. En la película The Player de Robert Altman, por ejemplo, empiezan así y hablan de ese tramo. Sí. Que se murió hace poco, además, Robert Altman. Sí, qué pérdida. Qué pérdida. Pero hay muchas otras secuencias en esta película que son importantes. La secuencia final también es muy importante. Orson Welles utiliza cámara en mano en muchos aspectos, en muchos momentos de la película, lo cual era innovador en ese entonces. La edición es innovadora también, sobre todo hacia el final. La iluminación y sobre todo algo que es muy innovador en esta película es la manera en que Orson Welles trata el contenido. Más que en su técnica, es el contenido del filme. Háblanos de eso. La película toca, el tema central básicamente es la ley. Es si el policía que tiene el poder puede hacer la ley por sus propias manos, o más bien dejarle que la ley haga lo que tiene que hacer. O si el policía se puede saltar las reglas del juego o no. Pero también toca temas de racismo, toca temas de drogas, de la ambigüedad sexual, que para ese entonces, en el 58, eran tabú. Por eso es una película muy fresca, se ve hoy en día y uno piensa estar viendo una película en realidad hecha en los últimos 20 años. Se puede, digamos, hoy en día que tenemos el tema del racismo en Estados Unidos, con lo de los mexicanos, de la inmigración, el muro que se está haciendo, es una película que está muy fresca en la cuestión contemporánea. Hay un ensayista, no sé si fue Chomsky, digamos, uno de estos grandes ensayistas de la cultura de los Estados Unidos, que dice que, digamos, algo que ha definido mucho la cultura de los Estados Unidos es que el malo está afuera. Digamos, entonces todos tienen problemas de alergia, son alérgicos a algo que está afuera, y a veces el malo es el negro, a veces el malo es el latino, a veces es el talibán y los musulmanes en general incluso. Y una cosa muy interesante en esta película es que empieza una investigación policial en la frontera, donde tenemos un policía blanco perfectamente gringo, que es Orson Welles, y por el otro lado tenemos un policía mexicano, que es Heston, y resulta que el malo es el gringo. Correcto. Esa inversión de valores típicos en la lógica de los Estados Unidos es muy interesante esta película. Eso es muy interesante. Charlton Heston que interpreta a un mexicano, lo cual no es tan creíble en últimas porque sí, su acento es impecable, habla gringo, habla americano totalmente. Sí. Pero tienes toda la razón. Aquí el corrupto es Orson Welles, que es el policía de la frontera, al lado de la frontera americana, mientras que la historia sucede más que todo en México, en la frontera mexicana. Y el policía bueno que hace que venera su trabajo es Charlton Heston, que interpreta a un mexicano. Así es, cierto. Bueno, yo creo que es una película que todos van a disfrutar, seguramente no nos la vamos a perder esta noche. Andy Weiss, para quienes no lo conocen, es un director colombiano bastante joven que nació en Cali. Él estudió cine en la Universidad de Nueva York. Tiene bastantes cortometrajes muy interesantes, pero tiene además un largometraje que se llama Satanás, sobre la novela de Mario Mendoza. Yo creo que todos también, nuestros espectadores, tienen que saber que tu película va para cartelera y que es muy interesante. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, Andy, y pues esperamos ver Satanás muy pronto y esperamos que disfrutes volviendo a ver esta cinta. Muchas gracias por vernos aquí. Disfruten la película de Orson Welles y párenle mucha atención al sonido, que es muy importante en esta película también. Gracias. Muy bien, entonces los vamos a dejar con una obra muy importante de la historia del cine, pero además una película con la que se van a divertir. Es de esas cintas afortunadas en las que uno siente que, hombre, que el cine es para pasar un buen momento, pero que también te deja preguntas. Es una delicia. Los invitamos a escribirnos a nuestro correo electrónico, los invitamos a visitarnos en nuestra página web y los invitamos a acompañarnos cada noche. En Cine nos vemos.